Fue condenado por un crimen que no cometió, pero lo más cruel ocurrió 5 años después. Su hija pagó el precio. ¿Y lo peor? La historia se repite cada día, en silencio. Esta es la historia de un joven negro al que un juez que nunca le miró como a un ser humano destruyó su vida. Dijeron que era culpable, pero lo que nadie sabía era que estaba a punto de ser condenado por algo que no había hecho, y esa decisión no solo cambió su vida, sino también la de su hija, que ni siquiera había nacido cuando se produjo la injusticia. Ricardo no se imaginaba que aquel día su vida cambiaría para siempre. Era solo un joven negro de 18 años que intentaba sobrevivir en una ciudad donde la desigualdad social y racial era un hecho innegable. Hijo de una madre soltera que luchaba por llevar comida a la mesa y que nunca tuvo oportunidades, Ricardo tenía un sueño sencillo: salir de esa vida y ser alguien mejor. Pero, como tantos otros jóvenes en su situación, nunca imaginó que su mayor obstáculo no sería la pobreza o la falta de acceso a la educación, sino el color de su piel. El incidente que le llevó a la cárcel ocurrió de forma banal, pero tuvo un peso histórico. En una calurosa tarde de verano, Ricardo fue al mercado cercano a su casa, donde un simple error de identificación cambiaría el curso de su vida. Mientras cogía un producto de las estanterías, un hombre le vio y, sin saberlo, le hizo una acusación. Ricardo había robado un artículo. No había cámaras de seguridad que demostraran lo que había ocurrido realmente, pero el guardia de seguridad del mercado, que conocía la historia de Ricardo y veía cómo su madre trabajaba sin descanso para mantenerle, decidió actuar. Llamó a la policía, pero antes de que Ricardo se diera cuenta de lo que estaba pasando, se lo llevó la policía, que no le escuchó, no le interrogó. Se limitaron a detenerlo. La situación parecía absurda. Ricardo, sin antecedentes penales, fue detenido por una acusación infundada y racista. Él sabía que no había cometido ningún delito, pero la acusación de robo, unida al hecho de que era un joven negro en un barrio donde la vigilancia era implacable sobre la gente como él, hizo que nadie le escuchara. Le metieron en una celda, sin posibilidad de defensa, sin voz. Su derecho a la libertad fue ignorado como si fuera algo trivial. Lo único que parecía importar era que era un número más en una estadística. En los días siguientes, Ricardo tuvo la oportunidad de conocer una parte del sistema judicial que nunca había imaginado que existiera. El juez encargado de su caso era conocido por su carácter despiadado y sus opiniones prejuiciosas. Con un largo historial de duras condenas a acusados negros, se había labrado una temible reputación, especialmente entre los activistas de los derechos civiles. Cuando Ricardo entró en la sala, ya sabía lo que le esperaba. El juez ni siquiera le miró a los ojos. Era como si su color de piel fuera lo único que importaba. No vio a un joven con sueños, con una vida por delante. Solo vio a un delincuente, un estereotipo alimentado por una sociedad que nunca le dio una oportunidad. La acusación era ridícula. Ninguna prueba concreta, ningún testigo fiable, solo el testimonio de una persona que, en su ignorancia y prejuicios, afirmaba haber visto a Ricardo recoger un producto. Durante el juicio, el juez hizo caso omiso de las explicaciones de Ricardo. La defensa fue sofocada antes incluso de que cobrara fuerza. El propio abogado defensor parecía derrotado, como si supiera que no tenía ninguna posibilidad. Todo el mundo estaba en su contra. Al final, Ricardo fue condenado por robo, un cargo vacío, pero que, en opinión del juez, encajaba perfectamente con su visión racista de quién debía ser. Lo peor estaba por llegar. Ricardo no solo fue condenado por un delito que no cometió, sino que fue arrastrado a un sistema que destruyó sus posibilidades de futuro. Lo enviaron a un centro penitenciario abarrotado, un lugar que ni siquiera debería llamarse reformatorio, sino fábrica de almas rotas. Se encontró rodeado de hombres con historias no muy distintas a la suya, atrapados en un ciclo interminable de pobreza, violencia y marginación. Pero lo que más le dolía no era la prisión en sí, sino el hecho de saber que había sido encarcelado no por su culpa, sino por un error de juicio basado únicamente en el color de su piel. Pasó el tiempo y, mientras Ricardo estaba en la cárcel, el mundo exterior seguía girando.
Su madre envejecía rápidamente, preocupada por la salud del hijo que sabía inocente. Pero había algo aún más doloroso. Su hija, Luana, había nacido mientras él estaba en prisión. La noticia de su nacimiento le llegó en una carta que recibió un día cualquiera, un día en el que pensó que nada podía empeorar. El tiempo parecía ralentizarse dentro de la cárcel. El dolor de estar separado de su hija era algo que no podía describir, pero sabía que cuando por fin saliera en libertad, las cosas nunca volverían a ser iguales. Luana creció con la presencia de su madre y otros familiares, pero sin su padre. La ausencia de Ricardo, que aún se prolongaba en aquel sistema despiadado, empezaba a pasarle una factura aún mayor de lo que hubiera podido imaginar. Sabía que, cuando saliera de la cárcel, tendría que rehacer su vida desde cero, enfrentarse a los estigmas y prejuicios de una sociedad que, durante años, le había tratado como a un delincuente, incluso sin una buena razón. Pero el mayor reto de Ricardo no sería enfrentarse a las dificultades de su propia liberación. Empezaba a darse cuenta de que, al haber sido condenado injustamente, el precio lo pagarían todos los que le rodeaban, y la persona que más pagaría ese precio sería Luana. Ella, que nunca conoció a su padre, tendría que vivir en un mundo que la consideraría culpable solo por ser hija de Ricardo, y ese sería el siguiente capítulo de la historia de injusticia que él no sabía que estaba a punto de presenciar. Ricardo, que ahora tiene 23 años, pasaba los días en la cárcel intentando encontrar alguna forma de resistir el vacío que le consumía. Sabía que su lucha no era solo por la libertad personal, sino por la oportunidad de ser padre, de ser alguien en el mundo. Con cada visita de su madre, sentía el peso del dolor reflejado en sus ojos, una mirada que llevaba tanto sufrimiento como amor. Hablaba de Luana con una sonrisa forzada, intentando darle alguna esperanza de que su hija aún recordara a su padre. Pero en el fondo, Ricardo sabía que el tiempo pasaba deprisa y que estaba perdiendo algo que nunca podría recuperar, la infancia de la hija que nunca vio. La cárcel no era solo un lugar físico. Era un símbolo de todo lo que la sociedad le había hecho, y de lo que más amaba. Estaba atrapado en un sistema que lo etiquetó, un sistema que ya no veía a un ser humano en su esencia, sino solo un producto, una estadística fracasada. Cuando se condena a alguien, no solo se aprisiona el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Ricardo empezó a cuestionarse su propia identidad. ¿Quién era él, sin derecho a resucitar? Su nombre, que antes llevaba con orgullo, parecía disolverse en las paredes de aquellas celdas frías y sucias. Mientras tanto, fuera, Luana crecía en un mundo que le había sido impuesto. Su madre, que seguía trabajando sin descanso, intentaba darle la mejor vida posible, pero no podía ocultar el peso de la ausencia de Ricardo. Luana, en su inocencia, empezaba a darse cuenta de que algo iba mal. ¿Por qué su padre nunca aparecía? ¿Por qué no sabía nada de él? Incluso con toda la paciencia del mundo, la ausencia de una figura paterna dejaba un vacío, algo que no se podía llenar. Peor aún, Luana empezaba a darse cuenta de que el nombre de su padre Ricardo estaba manchado, no solo por su encarcelamiento, sino por la forma en que la sociedad lo veía. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros y, poco a poco, un sentimiento de rabia y frustración crecía en su corazón. Con cada nuevo día que Ricardo pasaba en prisión, se sentía más impotente ante el destino de su hija. Sabía que, si salía en libertad, todo seguiría siendo muy difícil. Ya no era el mismo. La experiencia de la cárcel, la convivencia con gente de la peor calaña y la violencia constante de la que fue testigo le habían cambiado irreversiblemente. Más que eso, su visión del mundo, de la justicia y de la humanidad estaba distorsionada. Pero el mayor dolor era saber que, cuando saliera de allí, tendría que enfrentarse no solo a un mundo que le miraba como a un criminal, sino también a la amarga verdad de que había perdido el derecho a ser el padre que su hija necesitaba. Mientras tanto, Luana, que ahora tenía 8 años, se enfrentaba a sus propias batallas. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Los niños de la escuela no eran crueles directamente, pero sus constantes preguntas y miradas interrogantes decían más de lo que podrían decir las palabras. ¿Por qué no estaba allí el padre de Luana para verla?
¿Por qué no podía celebrar su cumpleaños con su padre, como todos los demás? Intentaba encontrar respuestas, pero las palabras de su madre, aunque llenas de afecto, le parecían vacías. «Papá volverá algún día, mi niña», solía decir su madre, pero Luana sabía, en algún lugar de su corazón, que no era verdad. Nunca entendería por qué alguien como su padre estaba en la cárcel, cuando él siempre le hablaba de sueños, posibilidades y un futuro mejor. Pero había algo aún más profundo. Luana empezaba a alejarse. A los ojos de la escuela, se estaba convirtiendo en una chica introvertida, llena de tristeza, sin respuestas. Sentía la ausencia de su padre como una herida abierta, una herida que nadie más podía ver. Y, como tantos hijos de presos, también se encontró atrapada, prisionera de un mundo que la juzgaba sin conocerla siquiera. Sus compañeros de clase la llamaban la hija de un delincuente, y la que tiene al padre en la cárcel, lo que empeoraba aún más su estado de ánimo. Cuando los niños empiezan a hacer este tipo de comentarios, empiezas a preguntarte si hay algo malo en ti, si hay algo malo en tu existencia. Y esto afectó profundamente a Luana. Empezó a aislarse, a distanciarse de los demás, a crear un muro invisible entre ella y el mundo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que cargar con ese peso. Pero lo que no sabía era que, por mucho que su madre intentara protegerla, esa carga se convertiría en algo mucho mayor de lo que nadie hubiera podido predecir. Ricardo, mientras estuvo en la cárcel, recibió constantes visitas de su madre. Pero sus palabras parecían vacías. Ella le hablaba de la vida en el exterior, de cómo Luana crecía, pero él sentía que, con cada visita, se alejaba más de su hija. Cada carta que recibía del colegio, cada mención del nombre de Luana, le producía más dolor. Sabía que su hija estaba creciendo sin él, y eso era como un golpe directo al corazón. Se preguntaba cómo podría hacer que todo volviera a estar bien, cómo podría ser el padre que Luana se merecía. Pero la cárcel no es un lugar que ofrezca segundas oportunidades. Allí se enseña a la gente a renunciar a todo, incluso a sus propios sueños. Ricardo no sabía cómo redimirse, cómo llegar hasta su hija perdida en un mar de frustración y rabia. Cada nuevo día se preguntaba, ¿seré alguna vez digno de ella? ¿O solo me verá como el hombre que fue condenado por algo que no hizo, y nunca me perdonará? Era una mañana cualquiera cuando la vida de Ricardo daba un giro completo y la realidad que más temía le golpeaba por fin. El reloj de la prisión marcaba las 9:30 y él estaba sentado en su celda, como de costumbre, esperando la visita semanal de su madre. Pero ese día sería diferente. El guardia entró en la celda con expresión sombría, y Ricardo se dio cuenta de que algo iba mal. Sin decir mucho, el guardia le dijo que se preparara para un traslado. Al principio, Ricardo pensó que se trataba de un cambio de ala, o de algo relacionado con el proceso judicial que nunca terminaba. Pero no era así. El funcionario no tardó en entregarle un sobre y, al abrirlo, leyó una de las frases más crueles de su vida: «Tiene 72 horas para preparar el funeral de su hija». El mundo de Ricardo se derrumbó en ese momento. Sus rodillas flaquearon y se aferró a los barrotes de su celda como si fuera lo único que aún le mantenía conectado a la realidad. Luana, su hija, la chica por la que haría cualquier cosa, estaba muerta. Y su muerte no fue un accidente. Había sido víctima de la violencia y el abandono, el mismo abandono que él había sentido todos aquellos años en prisión. Su hija no había conseguido escapar de la cadena invisible que la sociedad había colocado a su alrededor. Era víctima del dolor que él cargaba, el dolor de un sistema que no da segundas oportunidades a quienes nacen en el fracaso. La niña de 8 años, que ya sentía el peso de su identidad marcada por el crimen que su padre no cometió, había sido estigmatizada, aislada y finalmente consumida por la rabia y la soledad que una infancia así podía crear. Ricardo no podía procesar todo lo que estaba ocurriendo. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago, un dolor insoportable que no sabía cómo soportar. Pero lo más doloroso era que, en el fondo, sabía que, en cierto modo, él era en parte responsable de la muerte de Luana.
Sabía que si él hubiera sido el hombre que ella necesitaba, si no se hubiera visto atrapado por un error cometido por un sistema fallido, tal vez ella seguiría viva. Tal vez podría haber evitado todo esto. La culpa le consumía. Se preguntó qué habría sido de su hija si hubiera crecido a su lado. ¿Qué valores le habría enseñado? ¿Cómo habría sido la base emocional para que ella no hubiera sucumbido al dolor del abandono, la vergüenza y la soledad? La vida de Luana era una tragedia, pero la tragedia de Ricardo era saber que le había fallado incluso antes de conocerla. Las palabras del oficial aún resonaban en su cabeza, pero algo dentro de él, algo primario, le hizo levantarse de la celda. No podía dejar que aquello sucediera sin hacer algo. No sabía qué, pero tenía que ir a verla. La cárcel había sido su condena, pero la pérdida de su hija era la sentencia de muerte más cruel. Estaba decidido a encontrar la manera de despedirse, de pedir perdón. Porque, más que nada, sentía que lo que más necesitaba era demostrarle a Luana que la quería, que nunca la abandonaría. Mientras tanto, fuera, tenía lugar el velatorio de Luana. Su madre, desolada, intentaba mantener la compostura, pero el dolor de perder a una hija es algo que nunca se puede describir con palabras. Intentaba lidiar con la culpa y la impotencia de no haber podido proteger a su hija del peso del mundo. Sentía la ausencia de Ricardo más que nunca. Su hija se había perdido, y ella no sabía cómo explicárselo, cómo hacerle entender a Luana que la falta de un padre, el abandono, los ojos crueles de la sociedad eran los causantes de aquella tragedia. Fue durante el velatorio cuando llegó un hombre, sin anunciarse. Vestía uniforme de guardia, pero su semblante serio y sus ojos llorosos denotaban que allí había algo más. Se acercó a la madre de Luana y, con gesto grave, le entregó una carta de Ricardo. La madre, aún sin comprender, leyó las palabras que había escrito, palabras que salían directamente de lo más profundo de su alma. Hija mía, nunca pude darte la vida que merecías. Sé que ya no estás, pero quiero que sepas que, aunque esté lejos, mi amor por ti siempre ha sido infinito. No pude ser el padre que necesitabas. Pero que sepas que fuiste el mayor amor de mi vida, y que mi mayor pesar será no haber podido protegerte del mundo. Si alguna vez me oyes, mi corazón clama por un perdón que nunca podré tener. Te quiero, Luana. El dolor de su madre, ahora multiplicado por la angustia de la falta de palabras de perdón de su hija, estalló como un relámpago en su pecho. Pero no se daba cuenta de que Ricardo aún cargaba con un peso mayor que la culpa de su encarcelamiento. Había fracasado como padre de una manera que ninguna carta podría corregir. Y fue en aquel momento, con la carta en las manos y el cuerpo tembloroso, cuando se dio cuenta de la magnitud del sufrimiento de Ricardo. Sabía que nunca podría borrar lo que el sistema había hecho, pero en algún lugar también comprendió que él intentaba ser algo más que el hombre que la sociedad le había dicho que era. Intentaba ser el padre que su hija nunca tuvo. Y, en cierto modo, esa carta, esas palabras, fueron el último intento de reconciliación que Luana nunca tendría. El dolor de Ricardo nunca desaparecería, porque las cicatrices de la pérdida de Luana se habían convertido en parte de su alma, algo que el tiempo nunca curaría. Sabía que la carta que había escrito nunca sería suficiente para reparar el daño irreparable causado, pero al menos representaba el último vestigio de su intento de ser el padre que ella merecía. Mientras cumplía su condena, el peso de su ausencia en vida y el peso de su culpa en la muerte se entrelazaron de un modo que ni siquiera la libertad posterior pudo aliviar. Fue encarcelado no solo por un crimen que no cometió, sino por un sistema fallido que le impidió ser el hombre que podría haber cambiado el destino de su hija. La muerte de Luana, aunque trágica, sirvió de catalizador para que Ricardo despertara a la realidad de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar. Para la madre de Luana, la pérdida de su hija supuso un inmenso vacío, pero las últimas palabras de Ricardo, aunque insuficientes, le trajeron algo de paz. Ella comprendió, de alguna manera, que él intentaba redimirse, que intentaba, incluso demasiado tarde, cumplir su papel de padre. La tragedia no borra el fracaso del sistema, ni el dolor de una vida perdida, pero trae a colación una amarga reflexión.
¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por lo que hemos perdido? ¿Y es posible cualquier reparación cuando la vida nos arranca lo que más queremos? La historia de Ricardo y Luana es un recordatorio del precio de la injusticia, de la soledad y de los fallos de un sistema que a menudo no ofrece segundas oportunidades. Pero también es una reflexión sobre el arrepentimiento y el intento de redención, incluso ante lo imposible. Al final, lo que quedó no fue el dolor de lo que no se hizo, sino el amor que aún se escondía, silencioso, dentro de Ricardo, esperando ser comprendido. El perdón, aunque no se dé, es quizá el último y más difícil paso para los condenados a cargar con una culpa que nunca fue suya. Solo para los que os guste una buena historia y la hayáis visto hasta el final, dejad abajo vuestro comentario desde qué ciudad la estáis viendo. Y hay una cosa más. Un policía racista ataca a un veterano negro, sin saber que es el padre del capitán de policía. Ese es el tema del conmovedor vídeo que he colgado aquí. Haz clic y míralo. Nos vemos allí.